Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad, el siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal denle me gusta y suscríbete. Kintsugi capítulo 5. Si uno preguntara qué implicaba normalmente una lucha entre dioses, sería bastante aburrido. En circunstancias normales, solía ser una batalla de energía pura. Quien poseía los mayores límites de la divinidad tenía mayor autoridad. Los dominios eran irrelevantes. Los conflictos nunca se prolongaban, la guerra nunca fue un concepto, y mucho menos una opción. Sin embargo, el conflicto era una bestia en constante crecimiento, en constante evolución. En el principio, la autoridad era absoluta, siempre estancada, hasta que nació Cronos. En el mito, Cronos castró a su padre, cortándolo miembro a miembro. Parecía fácil. Un ataque se realizó en la noche, sin apenas resistencia. Pero fue precisamente ese concepto, la noche, lo que permitió a Cronos ganar. Cronos era un titán de las cosechas, de la siega. Por sí solo era más débil que su padre, pero sabía que llegaría el momento en que la fuerza de su padre lo abandonaría. Urano era un primordial del cielo, pero al caer la noche, Nyx entraba en juego. Solía permanecer en las profundidades del inframundo, conservando su increíble fuerza. Urano encontró refugio en Gea, voluntariamente o no. Fue en esto que Cronos se enfrentó al conflicto. Usando los dominios y restricciones de lo divino, debilitó a su padre, atacando en la noche y cercenando su cuerpo y dominio. Su propio dominio natural le permitía separar y cosechar conceptos, y dañar entidades divinas incluso etéreas. Un poder peligroso y francamente perturbador, razón por la cual nadie se le oponía. Si bien la separación no era permanente, poco importaba. Después de todo, los primordiales habían presenciado lo ocurrido con Urano y sabían que Gea apoyaba a su hijo. ¿De qué servía contraatacar si no podías herir realmente a tu enemigo, pero este podía hacerte daño? Cronos consolidó su poder al obtener el dominio del tiempo. Nadie estaba completamente seguro de cómo había sucedido esto. El poder de cosechar era incapaz de obtener un dominio. La teoría más popular era que Gea orquestó la bendición para su hijo, una decisión de la que llegó a arrepentirse. De tal palo, tal astilla, Zeus cambió el panorama una vez más. Cuando los titanes tomaron forma física, no hicieron más que darles carne y sangre. Todos los placeres de la vida mortal. El sabor, las sensaciones, la intensidad. Pero eso era todo, una fachada. Pero los dioses eran diferentes. Cuando los dioses eran físicos, su poder se cristalizaba en un nivel superior. Alcanzaban su máximo potencial, elevándose aún más al consolidarse en su forma verdadera. Pero este mismo estado era también su punto más vulnerable. Tan grande era esta consolidación, tan potente y vasta, que aniquilaba a cualquier mortal que la contemplara. Incluso los espíritus más débiles no podían mantenerse. Las heridas podían acumularse. Cortes, contusiones, huesos rotos, todo esto y más podía ser infligido a un dios. Si recibía suficiente daño, si su núcleo sufría, y un dios se dispersaba. El tiempo de dicha dispersión variaba mucho según las heridas acumuladas y el daño infligido. A veces eran días de recuperación, otras veces milenios. Por eso Cronos y otros bebían néctar y ambrosía durante un tiempo, antes de dispersarse de nuevo a un estado etéreo. Al menos en esa forma, el núcleo de su ser no podía ser dañado. Ni siquiera Caos podía hacerlo. Tan inmutable como el alma humana. Por eso los titanes nunca luchaban en ese estado, pues no tenía sentido. Sentir la sensación en todo su esplendor, pero nada más. ¿Para qué molestarse? El poder de Zeus superaba ampliamente a su padre, y su poder lo eclipsó al tomar forma física, algo que ningún otro titán conocía. En un alarde de astucia, engañó a Cronos para que ingiriera un brebaje que lo mantenía en forma física, cortesía de Hécate. Tan tóxico y aterrador era este brebaje, que Cronos regurgitó a sus propios hijos. Su intento de devorarlos y separar sus divinidades para añadirlas a las suyas era simplemente inviable, pues había aprendido demasiado tarde que era completamente imposible, sin importar el método. Crecieron y, observando a Zeus, se adaptaron a su poder con una velocidad aterradora. Selló el destino de Cronos y el de todas las entidades divinas del panteón griego. Zeus asestó un golpe devastador y se libró una guerra por primera vez en la historia griega.
Una guerra gloriosa, brutal y breve. Porque la ira de los dioses griegos era grande. El rayo de Zeus, los mares de Poseidón, el poder necrótico de Hades, la fuerza desmedida de Hera, las llamas de Hestia y Deméter. Deméter era la peor de todas, pues heredó el dominio de su padre, el dominio de las cosechas. Heredó el poder, su poder, de cosechar. Fue ella quien cortó el cuerpo de su padre, cortándolo por los atroces pecados contra su madre, destruyéndolo con la mayor delicadeza y odio posibles. Zeus, con su velocidad, irrumpió en el Tártaro para esparcir la esencia restante de Cronos, ralentizando su recuperación hasta el punto de que Cronos jamás volvería a recuperarse del todo. Desde entonces, muchas entidades divinas y espirituales han adoptado la forma física. La vida merecía la pena en ese estado, y como Hécate y Hera contaban con los recursos místicos para forzar una confrontación física, ya no había seguridad en permanecer etéreos. Hécate fue víctima de esta comodidad. Pues si bien no era una diosa y, por lo tanto, carecía de los beneficios adicionales de adoptar una forma física, sentía una conexión mayor y más cómoda con su dominio de esta manera. Un hecho que lamentaba. Debería haber teletransportado a Cassandra directamente, en lugar de perseguirla. Debería haber ignorado la emoción de perseguirla, la sensación del viento en su piel, la hierba en sus pies. En cambio, ahora se encontraba en una dimensión de bolsillo que desestabilizaba su magia y se enfrentaba a una diosa. Su divinidad estaba a la altura de Hefesto, libra por libra. No era más débil que cualquier olímpico en poder puro. Pero podía verlo incluso desde allí. Este no era un dios menor, no. Podía ver en él la misma fuerza imposible. La fuerza irrazonable de Hera, la fuerza que había obligado a Atlas a salir del monte. Otris, la fuerza que, literalmente, le había arrancado la cabeza de un puñetazo a un gigante continental. Esa fuerza era suya, y aún era joven. Los dioses se volvían más poderosos con la edad. Por eso los olímpicos tenían una fuerza tan inusual en comparación con su juventud. ¿Por qué Leto sentía tanto orgullo por sus hijos? Porque Hécate seguía perfeccionando sus dominios una y otra vez, porque con el tiempo ya no sería rival para los olímpicos, y necesitaba todas las ventajas que pudiera obtener. Por supuesto, el niño abandonado heredaría los mayores atributos de Hera. Había algo más encerrado en la sangre de este niño, oculto y humedecido por el rechazo de Hera. Era, una mitad criatura. No, un semidios. Su sangre estaba conectada a Hera de una manera que ninguno de los dos comprendía del todo, de una manera que Hécate, siendo honesta, no entendía. Siempre había teorizado sobre la posibilidad de estos seres, pero era interesante ver que, de hecho, eran factibles. Qué lástima, realmente no quería hacerlo, pero el hecho era que Cassandra se había excedido y necesitaba ser castigada. El problema era que Hefesto la eclipsaba físicamente, al igual que ella lo empequeñecía místicamente, sin mencionar que su fisicalidad probablemente era mayor que la del dios mortal promedio. Intentar arrastrar a Cassandra o correr con ella no iba a ser posible. Su forma física era necesaria para ser el medio para transportar a Cassandra en esta maldita dimensión de bolsillo. Si estaban fuera de esta dimensión, entonces era fácil de hacer, con Hefesto o sin Hefesto, pero podía sentirlo. La forma en que esta dimensión la desgarraba. Estaba hecho de forma demasiado cruda para dañarla o limitar su magia más potente. Pero sí restringía el transporte básico. Irritante. Arqueó una ceja al ver a Hefesto ponerse frente a Cassandra. Se paró frente a ella, protectoramente. Extraño. ¿Qué poder tenía Cassandra sobre esta criatura? Seguramente no físico, los humanos no estaban tan interesados en la forma equina como ella deducía. Hefesto, vete. Gritó Cassandra. Esto es asunto mío. Él permaneció en silencio, invocando una lanza en su mano. Era roja como la sangre y estaba envuelta en su divinidad. Ella no podía analizarla, su divinidad interfería con un aspecto tan básico de la suya, pero era inconfundible la magia extraña que conformaba su creación. Su dominio no la registraba, de ahí su conocimiento de que no era una creación mortal ni divina. Ridículo. Ignorando esa particular imposibilidad, se concentró en prepararse lo mejor posible. A su alrededor había un escudo invisible, que resistiría uno, quizás dos, golpes de él. Suficiente para agarrar a Cassandra e irse, pero prefería ser diplomática al respecto. No había necesidad de violencia. Era joven, y por lo que dedujo en la ceremonia, un joven dios educado. Una rareza. Supongo que no sabes quién es esta yegua, preguntó Hécate. No me importa. Ah, terca. Educada, pero terca.
Esto podría ponerse difícil. Hécate juntó las manos diplomáticamente, inclinando la cabeza. ¿En serio? ¿Podría ser una criminal? Si lo fuera, ya la habrías castigado hace tiempo. Un punto válido, admitió Hécate para sus adentros. Era raro que una deidad aplicara un castigo directo. La naturaleza misma del libre albedrío, el mundo físico y la magia que lo impregnaba eran factores que restringían a los dioses. Eso sin mencionar las leyes antiguas, las leyes de Xenia, y el trasfondo del caos y la niebla, como Hécate llegó a llamarlo. Sin embargo, si una acción ameritaba un castigo, entonces el dios afectado podía responder como quisiera, ignorando toda restricción. Si alguien le había robado, a sabiendas de que era un robo, entonces sí podría haber matado a Cassandra en un abrir y cerrar de ojos. Y, sin embargo, allí estaban. Ella vino a ti para aprender magia, ¿no? Preguntó, acercándose a Cassandra. Frunció el ceño cuando Hécate movió a Cassandra a la misma distancia que él. Frunció el ceño, pero mantuvo la voz serena. No hubo robo ni delito. Sea lo que sea, cesa, o te detendré yo mismo. Sopesó su lanza como si fuera a asustarla. Su confianza en ella era adorable, admitió. Se había encariñado con el chico, en cierto modo. Lo que había visto en el Olimpo revelaba a un tipo sensato, con cabeza en lugar de un capullo, como la mayoría de los dioses machistas. Aunque, en ese momento, parecía una cabeza llena de tonterías. Pero ella le permitiría su locura. Una deidad menor abusaría de su falta de previsión y experiencia. Ella no era un monstruo así. La juventud debía ser la piedra angular de la experiencia, no su detrimento. Me robó, pero no de una forma que tú pudieras entender, suspiró Hécate. Le habló como si fuera un niño malcriado, uno al que regañaba como a una maestra. Empezó a formar varios sigilos en respuesta a su movimiento. Para su sorpresa, él pareció reconocer unos tres, a juzgar por su expresión. Era extraño que fueran las estructuras más básicas. Le pareció uno de los malos intentos de Zeus por coquetear. La razón por la que ella estaba allí. Fuiste tú, susurró. ¿Eres el aprendiz? Hefesto parpadeó. Eso es de lo que se trata. Su indignación era comprensible desde la perspectiva de un forastero. La magia era accesible para los mortales, hombres y mujeres. ¿Qué importaba si Cassandra sabía magia? ¿Los fundamentos de la magia? ¿Tan en contra estás de que otros aprendan magia? La magia que enseño no es una falacia mortal, explicó, señalando a su alrededor. Enseño una forma de comunicarse con el mundo, de expandirse más allá de lo físico. En cierto modo, es un paso fuera de las normas tanto de la mortalidad como de la divinidad. Cassandra se unió a la aquelarre reconociendo perfectamente mis condiciones. Sabía el riesgo de enseñarte. La confianza de Hécate se desvanecía al ver la genuina confusión de Cassandra. Bendita sea la pobre yegua. Pero la chica no podía mentir ni para salvar su vida. Literalmente, en este caso, ¿se equivocaba Circe? Hefesto se volvió hacia Cassandra con los ojos entrecerrados, pero sin desconfianza. Su divinidad comenzó a crecer, obligando al peso de su existencia a aplastar las runas que ella había creado. Las más débiles se fragmentaron sin causar daño, pero los poderosos sigilos que ella había creado permanecieron firmes. ¿Te ataste? Preguntó finalmente, después de un momento de silencio. ¿Qué? Relinchó Cassandra. Claro que no. Sé cómo trabajan las brujas. No estaba aceptando nada verbalmente. Circe me dijo que era un lugar seguro para aprender. Que podía ir y venir cuando quisiera. Hécate miró fijamente a Cassandra. Como cualquier dios, discernir la verdad de las mentiras de los mortales siempre era y un desafío. Cuando la ocultación de la propia esencia denotaba duplicidad, era fácil estar preparado para medias verdades. Analizabas cada palabra como si fuera la tapalera que era, escudriñando constantemente la intención, la verdad que se escondía tras ellas. Al fin y al cabo, los dioses, en su perfección, eran incapaces de mentir directamente. Los mortales, en cambio, no tenían tales restricciones. Podían mentir tan a menudo y tan poco como quisieran. Con bastante habilidad, además. Hefesto frunció el ceño. Al menos desátala. No es que podamos ir a ningún lado. Hécate cedió hasta ese punto. Cruzó los brazos, aprovechando el gesto para desatar a Cassandra y volver a cubrirle las manos. Podía tejer magia incluso con el más mínimo tic. Serviría para ocultar magia avanzada a los ojos de los dioses.
Hécate ya había formado innumerables hechizos invisibles a su alrededor. Cassandra se frotó la garganta y el estómago, haciendo una mueca de dolor. Las ataduras utilizadas debilitaban la magia de forma depredadora, dejando moretones y un dolor persistente durante días. Entonces, ¿si se trata de algún tipo de incumplimiento de contrato? Insistió Hefesto. En cierto modo coincidió Hécate, estaba más que dispuesta a dejar en paz a Cassandra. Tuvo el buen sentido de guardarse para sí los detalles de su magia, a pesar de las advertencias de Circe. Ella asintió con la cabeza, llena de aire solemne. Todavía lo creo. Pero es la revelación de la magia a otra persona lo que me preocupa más. Eso era innegociable, independientemente de si te unías a la aquelarre o no. Tú lo sabes perfectamente. Cassandra asintió vacilante. Pero ¿y hablaban de mortales descubriendo la magia? ¿Hefesto es un dios? ¿Cómo es eso? Ella parpadeó, mirando fijamente a su amiga. Espera, ¿lo es? Hécate se limitó a asentir. En efecto. El primero de su especie con el que me he topado. Creí que no podían existir. Hécate se rió entre dientes. ¿De verdad, niña? ¿Estás dirigiendo la conversación a otro lado? ¿De verdad es tan desastroso? ¿Que los mortales aprendan magia? Interrumpió Hefesto. No es que no sean capaces de ello ya. No, admitió Hécate, eso te lo concedo. Sin embargo, la magia a la que los mortales están acostumbrados es de una raza diferente a la que enseño en mi aquelarre. Podría decirse que la mía es y más pura, más potente. Esto se compensa con el hecho de que, al estar ligadas a mi aquelarre, las brujas que entreno y perfecciono no pueden andar vagando por el mundo, convirtiendo a toda persona que ven en animales o lo que sea. Las profundidades de la magia albergan un gran poder y propicio para que los irresponsables e indiferentes abusen de él. A una Hécate más joven nunca le habría importado, no, no le importó. Recordó los incontables días de experimentación, indiferente a las personas heridas o a los ecosistemas destruidos. No fue hasta que la masa continental se dividió, convirtiéndose en una península con miles de islas, que Hécate comprendió las consecuencias del poder. Tantos espíritus de la naturaleza, desaparecidos. Era joven, su fuerza era mucho mayor ahora que entonces. No volvería a suceder, no volverá a suceder. La consecuencia es tan terrible que ni siquiera se puede considerar. Disciplina, control, dirección. Todo era necesario para asegurar la mentalidad adecuada para la verdadera magia. Hécate entrecerró los ojos. Su vacilante determinación se endureció una vez más. Tienes razón, joven dios. Me importa poco que Cassandra conozca mi arte. Ha demostrado tener la inteligencia necesaria para manejarlo con cuidado, independientemente de la opinión de los demás. Luego miró directamente a Cassandra a los ojos, sus propios ojos completamente verdes los clavaron en ella. Solo me importa que no le importen las consecuencias de enseñarle ese arte a alguien. Puede que tengas sangre divina, señor, pero sigues siendo mortal. Cassandra hizo un juramento conmigo, y lo rompió. Uno que rompió sin saberlo, mencionó Hefesto, con la ira cada vez más difícil de contener. Era demasiado pronto después de Calíope, sus emociones demasiado a flor de piel para reprimirlas adecuadamente. Sabía que, desde la perspectiva de los dioses, el agravio de Hécate estaba justificado. Pero era demasiado volátil como para que le importara demasiado. Era una lucha mantener su rango emocional, mucho más que su tiempo como Emilia, evidentemente. Hécate odiaba tener razón. Pero era una razón bien fundada. Aún así, había que dar ejemplo. Bastaba con un mínimo indicio de su poder, el más leve movimiento de su dedo para romperle el cuello a la pequeña Cassandra. Su magia, invisible para todos excepto para ella misma, ya rodeaba el cuello de Cassandra, flotando a escasos centímetros de su piel. Un movimiento, eso era todo, pero no podía hacerlo. Los ojos de esta deidad brillaban con algo que no podía identificar, maldita sea. Se había vuelto realmente sentimental, ¿verdad? Cuéntame más sobre ese contrato con Circe que rechazaste. Quizás aún te deje vivir, suspiró. Una pequeña falsedad. No era como Daphne o Alexandra, esas dos a las que no le daba ningún reparo acabar, los parásitos. Cassandra, la querida, merecía al menos un poco de misericordia. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron ayudándonos a crecer más. Ella, tenía un contrato. Estaba hecho de algún tipo de madera descascarillada. ¿Papiro? Añadió Hefesto. Cassandra lo fulminó con la mirada.
¿Era el momento? Continuó. Dijo que era para el aquelarre y que no podíamos irnos. Nos repetía que venía directamente de ti. Dijo que la isla iba a ser un refugio para brujas, que traería gloria o lo que fuera que estuviera diciendo. Dijo algo sobre animales y cimentar nuestro lugar. Fue una locura. No vine a aprender a ser arrastrada a un ejército, mi señora, chilló al final. Los ojos de Hécate se abrieron de par en par. No, no lo haría. Ella frunció el ceño. No toleraré mentiras en mi presencia. Circe ha sido leal durante siglos. No desobedecería mis órdenes. No se atrevería a realizar ese ritual. En el fondo, Hécate sintió una traición. Pero no le dolió como a las demás, porque siempre había sabido que Circe era capaz de esto, solo esperaba que no fuera algo que le dirigiera. Necesitaba saber. Necesitaba estar segura, segura sin lugar a dudas. Cassandra intentó hablar, pero las palabras no salían. Hécate no lo permitió, su magia aplastó las palabras antes de que pudieran formarse en un sentido metafísico. Hécate levantó la mano, varias runas y sigilos que Hefesto nunca había visto antes se unieron para formar varios círculos mágicos. Cassandra reconoció que tenía un ritual basado en la verdad. Hefesto no. Cassandra parpadeó, sus palabras regresaron. Extendió la mano hacia su amiga, que ya se había movido. Espera. Cargó hacia adelante, con la lanza lista. Hécate frunció el ceño. Su barrera era más que suficiente para detenerlo. Los ojos de Hécate se abrieron de par en par al sentir la hoja de la lanza atravesar su barrera. No se rompió, ni la perforó. No cortó, ni se hizo añicos. No, y simplemente la eludió como si no existiera. Se quedó mirando la hoja que le había cortado el cuello, su sangre dorada fluyendo por la extraña arma. Solo fue un corte. Una advertencia. Miró a Hefesto, su propia magia había atravesado la tierra a través de sus costillas y piernas o al menos lo había intentado. Su carne era más fácil de perforar, pero sus piernas estaban protegidas por algo. Sintió su propia sorpresa al ver su sangre roja, sintiendo el calor del líquido incluso desde allí. Algunos fragmentos fueron expulsados mientras su cuerpo sanaba. Intrigante. Los dioses borraban el daño, no sanaban así. Lo que sea que estés a punto de hacerle a Cassandra, para. No lo dudaré, GRK. Hécate entrecerró los ojos, mirándolos fijamente mientras Cassandra le daba un golpe en la nuca a Hefesto. Gimió, agitando su pobre puño. Parece que el chico era más reactivo de lo que aparentaba. Te dije que pararas. Gruñó. Es solo un hechizo de verdad muy avanzado, extremadamente difícil, bueno, en realidad es más bien un ritual, guau, eso es mucho. Guau. Cassandra se esforzaba al máximo por leer los cientos de círculos mágicos, cada uno un concepto vinculante que, al ejecutarse, obtendría la verdad en su forma más pura. En términos modernos, equivalía a un contrato de 28.000 páginas. Un ritual de la verdad absurdamente grande y complejo que rechazaba literalmente el concepto de mentira en todas sus cienas. Solía ejecutarse con varias docenas de círculos, pero la experiencia le ha dado a Hécate la necesidad de usar cientos con los mortales, los astutos mentirosos que eran. Hécate lo ignoró, y la forma en que mantenía la hoja de su lanza apuntada hacia ella. Se giró hacia Cassandra. Hablar. Los círculos rituales se hicieron añicos, y las partículas verdes brillaron con fuerza, saturando el aire como un hongo. Los fragmentos de magia se infiltraron rápidamente en los cuerpos de todos los que hablaban. Circe intentó que firmara un contrato, explicó Cassandra, pero le dije que no. Luego se enfadó, y un grupo de brujas me expulsaron de la isla al cabo de unas semanas. Hécate suspiró, frotándose los ojos con frustración. Y Circe no susurró. Hefesto se aclaró la garganta y su rostro adquirió una expresión más empática. Mi señora, comenzó, relajándose, pero con la espada en la mano, creo que es seguro decir que hay más aquí de lo que cualquiera de nosotros sabía. Hécate sonrió, aunque su sonrisa pasó desapercibida bajo la ropa que le cubría el rostro. La bufanda, de orientación negra y verde, aseguraba que solo se vieran sus ojos y el puente de su nariz. Sin embargo, también tenía otros usos. La dimensión se relajó a su alrededor, Hécate riendo para sus adentros ante el intento que acababa de presenciar del dios. Se había movido como se movían los centauros. Era deficiente y apenas funcional. En dimensiones improvisadas como esta, el poder divino necesario para deformar el espacio al moverse era más fácil de comprender.
En realidad, dudaba que el joven dios tuviera mucho éxito en materializar la habilidad. Dudaba que alguna vez fuera capaz de usarla en batalla como acababa de hacer. El joven se alzaba ante ella fuerte y decidido. Sus ojos brillantes, pero no ingenuos. Ignorante, sí, pero no ingenuos. Una lección, una experiencia que lo ayudara a crecer, ¿por qué no? ¿Hemos terminado aquí, mi señora? Preguntó Hefesto. No, no lo somos. Cassandra, y desde mi punto de vista, hay pocas razones para traerte de vuelta al aquelarre. Si deseas aprender más, debes acatar mis restricciones, tanto de palabra como de espíritu. ¿Entiendes? Si me lo prometes la próxima vez que vengas a mí, te enseñaré lo que deseas aprender. Cassandra asintió. En el futuro tal vez. Ah, sí, tu aprendiz. Hécate se volvió hacia Hefesto. Me debes dos favores, Goblin. No te debo nada, dijo Hefesto, arrancándose un trozo de roca de los riñones. Su tono, aunque respetuoso, tenía un tono cortante, y también de confusión. Ella sonrió, aunque para ellos parecía no tener emociones. Ah, ¿sí? Pero no fuiste tú quien me atacó, aunque yo no te ataqué. ¿Qué es eso? Preguntó Hefesto. Tenías a mi amiga atrapada. Ella era libre, ¿no? Tartamudeó un poco, mirando fijamente a Cassandra. ¿Sufrió algún daño físico? Y punto no. Hécate sonrió bajo su tela, entrecerrando los ojos con diversión. Su experiencia con los tejidos de la magia era más que suficiente para sortear tales circunstancias. Entonces sí, muchacho, por la naturaleza de nuestras leyes, las leyes de la hospitalidad y las leyes de Xenia, me debes dos favores. Uno será a cambio de la tutela continua de Cassandra. El otro, por derramar mi sangre. Es esto, o cobraré mi propia retribución, si lo prefieres. Por un instante, Hefesto sintió un deseo feroz de arremeter. La idea de que lo habían encadenado de alguna forma, otra vez, lo carcomía, devorando cualquier punto débil al que pudiera aferrarse. Sin embargo, se recordó a sí mismo que era diferente. Se flexionó, tensando el cuerpo para intentar contener el impulso de agarrar la tela contra su pecho. No había ninguna fuerza oscura ni presencia subversiva en su interior, era libre. Pero, había una verdad en esta libertad, una que debía admitir que acababa de asomar la cabeza. Si bien tenía la libertad de hacer lo que quisiera, eso no significaba que las consecuencias fueran inexistentes. Se enfrentaría a cualquier cosa que Hécate le lanzara, pero la retribución no significaba necesariamente un conflicto con él, ni un castigo dirigido a él. No podía estar en dos lugares a la vez y, a menos que decidiera simplemente unirse a Cassandra día y noche, solo tenía una opción. Su libertad era demasiado importante para él como para sacrificarla por su terquedad. Incluso siendo amigos, Cassandra no merecía la restricción de sus movimientos. Además, aún tenía que ir al Olimpo a entregar el arma de Zeus. Está bien, gruñó Hefesto. Haré dos favores, siempre y cuando no interfieran con mi moral. Lo juro por la Estigia. El cielo retumbó ante su juramento. Para Cassandra, fue una señal de que el juramento había sido aceptado. Para Hécate, fue una tontería. El trueno fue soso, las nubes ni siquiera se formaron, y la energía vinculante de la Estigia era inexistente. Solo era humo y espejos. Quizás para el dios promedio, más instintivo, no se darían cuenta, pero ella, por supuesto, era diferente. Hécate sintió que la sangre le corría por la cabeza, el pensamiento de Estigia rondándole la mente. Esa perra. En teoría, sabía que era posible que Estigia tuviera favoritismos así, pero nunca lo había experimentado, ni había oído hablar de ello en los últimos 200 años. Palas nunca juró por su esposa, para empezar. Se excedió y juró por Caos, el necio. Los hijos de Estigia nunca se molestaban en jurar, así que Hécate no tenía forma de estar segura. ¿Y ahora estaba protegiendo a este hombre? ¿A este dios cualquiera? La idea era más irritante de lo que tenía que admitir. Tenía al chico en sus manos, tocando a su ritmo, y el control simplemente le había sido arrebatado. No planeaba nada nefasto, pero que le hubieran quitado las riendas le dejó un sabor amargo. Fuera cual fuera el motivo, importaba poco. Los favores no eran tan importantes y lo que importaba más era su reacción, las acciones posteriores y lo que estos dos revelarían. ¿Y para eso? No necesitaba el Styx. ¿Tus favores? Preguntó. Hécate se encogió de hombros, tomando el control de la conversación como si fuera una simple respiración. Ya será en otra fecha, tu retribución por cortarme.
Hefesto ignoró el hecho de que su herida ya había desaparecido. Hizo un gesto hacia la lanza de Hefesto. Tu primer favor es bastante simple. Crea para mí un foco, uno capaz de resistir mi magia y mi divinidad simultáneamente. Hefesto asintió. Fácil. Además, siendo sincero consigo mismo, iba a suceder de todas llenas. Por lo que dedujo, Hades tenía su propia colección de dioses ctónicos a los que equiparía. Hécate era un miembro destacado. Tenía sentido. Si los olímpicos iban a estar equipados con armas como esta, Hades buscaría igualar las condiciones. Ahora, en cuanto a tu matrícula. Hefesto frunció el ceño. Disculpe. Sí, sonrió Hécate, una misión estaría bien. Ahora solo estás exprimiendo esto. ¿Y punto indulto? Suspiró, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué quieres? Gruñó en voz baja. Su voz ronca transmitía un agradable trino. Uno que fue ignorado. Todos los dioses eran agradables y hermosos de alguna manera. Una tarea para mí, continuó Hécate, haz esto por mí y permitiré que Cassandra te enseñe sin interrupciones, siempre y cuando aceptes mis términos con respecto a enseñar a otros. Entrecerró los ojos. Se giró hacia Cassandra. Entonces dijo mirándola fijamente, ¿Cassandra podrá entrar y salir cuando quiera? Eso nunca fue una restricción en primer lugar, murmuró Hécate, pero sí. Bien. ¿Cuál es tu supuesta tarea? Quería terminar con esto de una vez. Además, no era un favor. Podía rechazarlo. Si era necesario. Oh, nada difícil, te lo aseguro, sonrió Hécate, simplemente cura el dolor de cabeza del portador de tormentas. Y... ah, mierda. Supo en ese mismo instante que era una tarea inútil. Una tarea que no debía completarse. Una forma de darle a Hefesto la oportunidad de aprender, solo para asegurarse de que no sucediera. Ah, pero a veces, incluso los jugadores pueden manipular el tablero. Porque él ya conocía la enfermedad que afectaba a Zeus, y exactamente cómo curarla. Bueno, dos podían jugar así. Sin que Hefesto lo supiera, su lenguaje corporal no era tan refinado como le gustaría. Si bien su rostro era estoico, los ligeros gestos de su cuerpo no lo eran. Para alguien como Hécate, podía sentir la confianza que irradiaba. Una que la hacía sonreír con suficiencia. Bien, el dios sabía cómo jugar. ¿Te duele la cabeza? Preguntó Hefesto. ¿En serio? Hécate sonrió. Su inexperiencia era evidente, pero su letalidad subyacente no era despreciable. Una ventaja que necesitaba en esta época. Sí. Eso es. Me pidió que lo curara. Prefiero estar en cualquier otro lugar menos cerca de él. Hécate era confusa para Hefesto. Solo por su naturaleza, podía deducir que era una mujer experimentada, disciplinada, como indicaba su fiedad. Y razonable. Después de todo, la mayoría de los dioses castigarían primero, preguntarían después, al diablo con las consecuencias. No sería la primera vez que un dios era incapaz de tomar forma física durante décadas o siglos. Supo de inmediato que había cosas en juego de las que no sabía nada. Pero no podía preocuparse por cosas de esa naturaleza. Necesitaba concentrarse en el presente, en los objetivos que deseaba alcanzar. Los dioses jugaban a la política como si fuera una guerra. Todo o nada, pero Hefesto jugaba en el campo de la política y la batalla de forma asimétrica. Mientras alcanzara sus objetivos, ¿a quién le importaba cómo, salvo sus obvias objeciones? De cualquier manera, se evitó un conflicto. Bien. Cuanto menos demostrara sus capacidades, mejor. Así se hará, mi señora, dijo. Hécate se burló, llegando incluso a alborotarle el cabello como a un niño. Eres inteligente al ser tan deferente con los demás, pero no uses esas tácticas conmigo, niña. No soy un niño, murmuró Hefesto. En términos humanos, tienes razón. Como Dios, apenas estás formado tal como eres, salvo por tu naturaleza fracturada. Hécate suspiró, chasqueando los dedos. Adiós, Cassandra, espero verte de nuevo entre nosotros. Hefesto dudaba que esto fuera todo. Hécate siempre fue una entidad misteriosa. Incluso con sus nobles fantasmas, las historias que giraban en torno a Hécate eran escasas. Pero, de todos modos, no se podía confiar en ellas. Tomemos como ejemplo la situación de Atenea que estaba ocurriendo justo en ese momento. En la mitología natural, Atenea emergió del cráneo de Zeus, vestida con una armadura. Otras historias lo mostraban partiendo la cabeza de Zeus con un hacha, lo que le permitió a Atenea abandonar el cráneo de su padre.
No se podía confiar en las historias ni en los mitos como la verdad sobre los dioses. Y Epi se giró para mirar a Cassandra. Yo soy, no pudo decir más. Él le sonrió. Actúas como si hubieras hecho algo malo, amigo mío. Se mordió el labio y se llevó los brazos al pecho. Deberle un favor a un titán, eso es, Efeso, Hefesto la interrumpió encogiéndose de hombros. Era eso o quedarme apegado a ti para siempre. Me gustas bastante, pero no voy a firmar para ser tu guardaespaldas por toda la eternidad. Él tuvo la audacia de sonreírle. Además, fue mi decisión. Mi responsabilidad. No tienes por qué disculparte. Esa noche, regresaron a casa lentamente. Llegar a la sencilla cabaña les brindó una sensación de estabilidad en una noche por lo demás desolada. El sol ya empezaba a salir y Cassandra bostezó. Creo que dormiré un poco, Ep. Otra vez, no me llames así, gruñó. Ella lo despidió con un gesto, con una atmósfera depresiva casi palpable en ella. Deseaba poder hacer más por ella, pero en ese momento, dormir era mejor solución que las palabras. Además, y tenía cosas que hacer. No estaba de humor para perder el tiempo. Cuanto antes entregara la lanza, demostrara sus habilidades y desapareciera del Olimpo, menos riesgo corría de verse involucrado con ellos. Zeus era sorprendentemente y tranquilo, pero era un firme y, francamente, necesario recordatorio de cómo funcionaban realmente los dioses. Eran egoístas y crueles, así como podían ser benévolos y desinteresados. Su comportamiento impredecible hacía que interactuar con ellos fuera agotador y, francamente, peligroso. Su naturaleza actual aseguraba que los dioses nunca desaparecerían de su vida, pero eso no significaba que tuviera que involucrarse por completo en sus políticas. Como acababa de experimentar con Hécate, había más de una manera de presionarlo para obtener más favores y cosas por el estilo. Los dioses usarían cualquier táctica para conseguir lo que quisieran, abusando tanto de la naturaleza de sus divinidades como de su poder para lograr sus objetivos. En cierto modo, Hefesto le agradecía a Hécate. No podía imaginarse desprevenido ante tal eventualidad. Siempre había asumido que las leyes divinas, cuyas complejidades aún desconocía, serían las únicas reglas con las que los dioses jugarían. Tenía razón, solo que no se daba cuenta de que los dioses también jugaban entre dichas reglas. Bueno, mejor acabar con esto cuanto antes. Hermes. Gritó, con los ojos brillantes y la voz impregnada de divinidad. Hermes apareció frente a él, sin que se oyera ningún sonido a su llegada. Su gracia asesina bastaba para intuir que Hermes era más bien un mediador de Zeus, al igual que Ares probablemente era su sicario. La sonrisa de Chesire no mejoraba en absoluto la sensación. Esta vez, el cabello de Hermes adquirió un brillo como la noche. Negro como la nieve, con algunos destellos de luz entre ellos. No llevaba casco ni sandalias aladas, que en realidad no eran necesarias para su posición ni para sus habilidades. ¿Qué necesitas, primo? Al monte Olimpo, tengo el arma de Zeus. Lo mantendrá breve y conciso. Hermes sonrió y allí estaban. Seguía siendo extraño, moverse al instante. Incluso en la experiencia de Archer, la idea de un verdadero transporte instantáneo era francamente imposible. Siempre había segundos involucrados, una forma de detectar la radiación barra energía mágica utilizada en el hechizo. Un tiempo de carga, o una compensación. Siempre había algo. Esto. Esto fue solo un instante. Hefesto contempló las obras del Olimpo, y las encontró deficientes. No estaban mal, por así decirlo. Ciertamente eran hermosas en apariencia. Incluso de otro mundo. Sus sentidos divinos, aunque distorsionados, le permitían discernir más allá de lo superficial. Exteriormente, era una belleza incomprensible, pero para alguien como él, el interior de tal magnificencia era, vacío. Podría hacerlo mejor, fácilmente. Pero ese era un proyecto por el que alguien tendría que pagarle. Su tiempo, su libertad, no se daban tan fácilmente como los de Emilia en vida, ¿verdad? Antes de que pudiera pensar en tal cosa, fue llevado a la misma sala del trono que antes. Su nerviosismo anterior había embotado su apreciación del lugar, solo ahora se daba cuenta de que todo el monte Olimpo era una estructura en constante rotación. Cada dios tenía su propia habitación, sin nada intermedio, pero libremente controlada por quienes podían interactuar con ella. Interesante, aunque, extrañamente ineficiente. Por otra parte, cuando uno podía transportarse a velocidades instantáneas a cualquier lugar que quisiera con apenas un poco de esfuerzo, conceptos tales como una estructura sólida probablemente ni siquiera se consideraban.
Se estaba distrayendo, mucho más fácil de lo que hubiera preferido. Oh, ¿era bronce celestial? Bienvenido, sobrino. Se giró, sus ojos clavados en la imponente figura de Zeus. Su barba era aún más espesa que antes, llegando justo debajo de su barbilla. Su piel oscura contrastaba hermosamente con los rasgos níveos de su cabello, sus ojos azul eléctrico lo realzaban aún más. Su bramido era tan jovial y barítono como lo recordaba, no es que hubiera pasado tanto tiempo. La toga púrpura que lo envolvía era pura energía, un sudario para su forma humana. Lo seguían Apolo y Artemisa, una sorpresa para él. Apolo tocaba su arpa suavemente, el sonido un acompañamiento a esta conversación, más que un detrimento. Artemisa simplemente asintió. Si bien su mirada era menos amenazante, la agudeza nunca se había apagado. Llevaba algo parecido al cuero de caza alrededor de sus brazos y piernas, su toga un extraño añadido a su atuendo, aparentemente una idea de último momento. Hefesto simplemente se arrodilló ante el rey, inclinando la cabeza. Señor C, tío. No se atrevió a mirar hacia arriba, pero cedió. Tío Zeus, dijo vacilante, ignorando las risas de Hermes y Apolo, vengo a traerte lo que me has pedido. La habitación se oscureció un poco, aunque Hefesto no supo por qué. ¿Ya lo construiste? Un tono peligroso se impuso a la pregunta aparentemente inocente de Zeus. Hefesto sintió un escalofrío al recordarlo. Zeus quería presenciar la creación de su arma, convertirla en un espectáculo. ¿Siempre había sido tan olvidadizo? ¿Qué? ¿Era como si hubiera desarrollado de repente o algo así? Sin duda, era más astuto que esto. Me disculpo señor, el cielo retumbó a medida que su ira crecía. Tío Zeus, corrigió. Zeus puso los ojos en blanco. Honestamente, no eres mejor que ese adulador de Cepiros, levántate. Se levantó, cruzando miradas con Zeus, en contra de sus mejores instintos. La habitación estaba impregnada de la divinidad del rey. Su mirada penetrante miraba a Hefesto. Entonces, ¿cuál es tu excusa para desafiar mi discreta petición? Mentir no serviría de nada, razonó Hefesto. Los dioses probablemente ya contaban con contramedidas. Aún así, su razonamiento no tardó en formular lo que esperaba fuera una refutación bastante razonable. Me preocupa el cíclope, murmuró, con evidente disgusto. La ceja levantada lo impulsó a seguir adelante. Ya, no, alguien me robó el trabajo antes. Exhibiendo mi logro como propio, me niego a permitirle a otro una oportunidad así, por improbable que sea. Al principio fue una excusa, pero a medida que fluían las palabras, se encontró coincidiendo cada vez más con el sentimiento, casi obsesivamente. La idea de que alguien, cualquiera, le robara el mérito por su habilidad, porque podría matar a alguien por ello. No nacía de celos ni de odio, sino de una cruda realidad. Sus habilidades eran merecidas. Los nobles fantasmas, vivía cada experiencia de Emilia como si fueran suyas. Emilia era él. Él era Emilia. Los recuerdos tanto del Hefesto original como de Emilia lo habían transformado en alguien nuevo, endurecido y ablandado por estas experiencias. Lo que sabía era simple. Si robas lo que crea, si robas el mérito por el trabajo duro de otros, tendrías un problema contigo. ¿Eh? Quizás así era como se sentía guardar rencor. Afortunadamente, Zeus reaccionó bastante bien. Ignoraré el insulto a mi capacidad para manejar a mis trabajadores, muéstrame el arma. Veré qué castigo tendrás después. Mierda. Sacó el arma de su mundo interior y se la entregó a su tío. El dios simplemente la tomó. Un leve escalofrío recorrió su forma humana. El cielo se iluminó con una oleada de un azul imposible, y el poder de Zeus casi se desbordó. La divinidad se hacía cada vez más grande, y aún así, la lanza, no, el rayo maestro, se mantenía firme. La sonrisa de Zeus se ensanchó al admirar el arma. Debo admitir que tu trabajo es hermoso, sobrino, gruñó el rey, frotándose la cabeza. Te pido disculpas por mi enojo. Este dolor infernal no me abandonancia. Considerando que los dioses rara vez sentían dolor, era lógico que fuera molesto. Hefesto se aclaró la garganta. Si me lo permite, tío. Creo que podría estar sufriendo un dolor de cabeza. Zeus parpadeó. Hay un nombre para esto. Entre los humanos, sí, explicó Hefesto, haciendo todo lo posible por seguir a Zeus mientras se dirigía a su trono. Ignoró la mirada ceñuda de Apolo. Ya le he dicho esto antes. Era la primera vez que oía a Apolo hablar directamente.
Su voz, era exactamente como se imaginaba la del dios de la música. Era como si cada palabra pronunciada fuera una sinfonía, una armonía perfecta. Un sonido imposible para el oído humano, su verdadera voz. Simplemente asintió. No tengo ninguna duda de que has hecho todo lo que estaba en tu mano, señor Apolo. Él necesitaba ser quien curara a Zeus, porque tenía pocas dudas de que si dejaba que Apolo lo hiciera, Hécate simplemente lo arruinaría por el tecnicismo. Pero, ¿me permite ofrecerle una perspectiva? Apolo gruñó, cediendo ante la mirada fugaz que Zeus le dirigió. El dios sonrió mientras negaba con la cabeza. Te pareces más a mí de lo que pensé, muchacho. Cálmate, escuchemos lo que tiene que decir mi sobrino. No te hará daño escucharlo, ¿no? Hefesto señaló su cabeza. Los humanos sufren dolores de cabeza por diversas razones, principalmente relacionadas con la presión en el cráneo. Esto puede deberse a hematomas, deshidratación o tejido que crece a lo largo de la piel y presiona el cráneo. El último fue un imbécil, pero logró captar su atención. Pero, eres un dios. Zeus gruñó y se formó una sonrisa. Me gustaba pensar que había recogido tanto. Pero ese es el punto del error. Eres un dios. Tu cuerpo sana, la deshidratación no es un concepto que tu cuerpo tenga. El dolor de cabeza, y si al tratarlo, has descuidado la causa. Se volvió hacia Apolo. Tus habilidades como sanador son incomparables, tu divinidad curaría cualquier enfermedad dentro de lo un, tío Zeus, ¿no? Apolo asintió, y luego sus ojos se abrieron. La causa no está en tu núcleo, padre. Los ojos de Apolo se abrieron de par en par al mirar fuera del cuerpo de su padre. Parpadeó, y su expresión se tornó divertida. Oh, bueno, esto es inesperado. Sonrió ampliamente y miró a su padre con una falsa alegría. Felicidades papá, estás embarazado. Artemisa frunció el ceño, murmurando algo indescifrable. Literalmente. Ningún dios podría descifrar los sonidos que usara. Zeus parpadeó. ¿Y qué? Hay otro núcleo atrapado dentro de tu Padre Divino. La presión que ejerce sobre ti al crecer es lo que te causa el dolor de cabeza. Sabía que no me pasaba nada. Por supuesto, esa fue su conclusión, aunque sería una preocupación para un dios si sus dominios no funcionaran. Entonces extirparlos. Dijo Zeus, sonriendo aún más. Si están listos, quiero decir. El núcleo está completamente formado, murmuró Apolo. De hecho, también está completamente desarrollado, lleva un tiempo contigo ganando fuerza, no hay forma de extirparlo con precisión, esto podría tardar un poco. Zeus sintió que una vena se le disparaba en la cabeza y frunció el ceño. ¿Me estás diciendo la causa de mi dolor después de todos estos años, y ahora no hay solución? Maldita sea. Hefesto levantó la mano, atrayendo la atención de los demás. Artemisa rió entre dientes, quizá comprendiendo lo que se ofrecía a hacer. Lo simple es lo mejor. Ábrete la cabeza, dijo Hefesto, no es que tu cuerpo no lo aguante. Si el dolor está en tu cabeza en esta forma mortal, ábrela desde la raíz. Todos parpadearon. Eso, no puede ser tan simple, balbuceó Apolo. Artemisa sacó un hacha al azar, una que Hefesto había descubierto que había sido forjada por Esquilros. La historia que contenía indicaba que Artemisa la usaba exclusivamente para talar árboles, aunque a él no le importaba saber por qué necesitaba hacerlo. Era asunto suyo. Tomó el hacha, haciendo un gesto a Zeus. Si me lo permite. Zeus frunció el ceño, cerró los ojos y asintió. Fue realmente rápido, el hacha fue más que suficiente para partir la piel y el hueso. Desde la perspectiva de un dios, el hacha apenas dejó una astilla en la divinidad de Zeus. Ni siquiera una herida, en realidad. Hefesto no tuvo tanta suerte. Armas nacidas de la divinidad atravesaron la abertura, atravesando a Hefesto en el hombro, lanzándolo al otro lado de la habitación, su brazo sangraba profusamente al aterrizar a cierta distancia, acallando todo instinto de contraataque. Frunció el ceño ante la mirada de disgusto que Apolo le dirigió, la forma en que el dios Sol miraba su sangre roja. Artemisa resultó ser diferente, la mirada que albergaba, no era algo que pudiera interpretar, por mucho que le repugnara admitirlo. A Zeus no parecía importarle, su interés primero en ver cómo se cerraba su herida, segundo en quien Hefesto supuso que era Atenea. No podía mentir, era deslumbrante. Sus rasgos eran afilados, incluso si estaban oscurecidos por sus galas. Sus músculos eran compactos, densos con fuerza y propósito.
No tenía una constitución como la suya, en cambio, su forma era más adecuada para la batalla, afilada como el filo de una espada. Su cabello era de un rubio brillante, aunque se volvió negro como la noche por un momento, casi como si la diosa lo hubiera pensado mejor. Sin embargo, sus ojos grises eran intensos. Se miraron a los ojos por un momento, los ojos de ella se abrieron de par en par al ver su sangre roja chisporrotear incluso en el mármol olímpico. Observó cómo sanaba lo último de su herida, antes de volver a mirarlo a los ojos. La energía en sus ojos tormentosos era gratificante de una manera que nunca había sentido en esta vida. Entonces aplastó la sensación sin pensarlo dos veces. Todas las diosas eran imposiblemente hermosas. Se necesitaría más que una belleza imposible para que perdiera la cabeza. Aún así, maldita sea. Se inclinó ante ella, retirándose ligeramente a la esquina de la habitación mientras los otros dioses entraban. Hizo un esfuerzo decidido por ignorar a Estia y su hogar, aunque las dos extrañas piedras brillantes que flotaban junto a ella eran intrigantes. Fragmentos primordiales si la sensación era correcta, el rojo y negro era extrañamente fascinante, pero eso no era algo que le preocupara. Estia sonrió cuando Atenea apartó la mirada de Hefesto. A Sher le pareció extraño que el otro dios mantuviera la distancia. Había sentido su poder cuando su lanza le atravesó el hombro, no era inferior a los demás que estaban en esta habitación salvo a unos pocos. Sus ojos resonaban con ella. Podía sentir sus dominios estremecerse en la similitud que existía entre ellos. Pero por ahora, su atención estaba en otra parte. Sabía de todas estas personas, de sus hermanos y primos. De sus habilidades y talentos. Aunque las habilidades de Hefesto eran las que más le interesaban, eso no significaba que no fueran todas interesantes. Sintió que sus dominios se estremecían por segunda vez hoy, cuando un nuevo dios entró en la habitación. Su rostro era juvenil, hermoso y uniforme. Parecía un adolescente a punto de alcanzar la edad adulta. Su cabello era negro azabache, su musculatura, la perfección de un guerrero. Hombros anchos, piernas gruesas, muñecas fuertes. Perfecto para un guerrero de puño y espada. Pero sus ojos y los detestaba. Hefesto era y una llama abrasadora, ingenio en estado puro. Sabía quién era. Ares, el dios de la guerra. Sus ojos no pedían más que masacre, el color carmesí empapado en la sangre de todos los que caían bajo sus pies. Inspiraba rebeliones, y aunque conocía su reputación de proteger a las mujeres y también conocía su despreocupado desdén hacia la gente. Era imposible saber de qué era capaz este dios. La mueca que le dirigió fue mutua. Sin embargo, fue una sorpresa mayor. Empujó a su hijo, mientras Ares se suavizaba a regañadientes. Era hermosa. A Atenea le resultó irónico que esta mujer compartiera mayor similitud con Hefesto que con Ares. Incluso sus ojos eran iguales, aunque carecía de su chispa. ¿Otro más, tan pronto? El tono resignado era más y relajado de lo que Atenea esperaba. La reina estaba de pie ante ella, y la divinidad que expurgó le recordaba que no toda la fuerza residía en la sabiduría y las armas. Era innegable que la habilidad política y el ingenio político de Hera eran una razón poderosa para que el reinado de Zeus hubiera sido tan exitoso en los últimos 200 años. Atenea no admitía mucho que respetara de los recuerdos de su padre, Hera era una de ellas, al igual que Hestia era una inspiración. Reina Hera, saludó Atenea, su estatura más grande e imponente que la de las reinas, soy Atenea, hija de Zeus. Ya lo deduje, dijo Hera lentamente, volviéndose hacia su hermana. La manifiesta ignorancia de su hijo Hefesto fue algo que Atenea notó. ¿Es ella la razón por la que el fragmento gris siguió reaccionando ante Zeus? Hestia asintió y el fragmento fluyó sin problemas hacia Atenea. Apolo y Artemisa fueron recibidos con todos los honores, murmuró Zeus. Atenea debería al menos recibir lo mismo. ¿Para qué apresurarse? Hera puso los ojos en blanco. Vamos, los reunimos a todos hace poco. Ya sabes cómo nuestros súbditos se arrastraron hasta aquí. Mejor seguir adelante, ¿por qué está aquí? Zeus sonrió, alzando su lanza. Todos los olímpicos, menos Hades, estaban allí, todos contemplando el arma que empuñaba Zeus. Era innegable que funcionaba a la perfección. Y Hera no dijo nada y se alejó. Se quedó cerca de su hijo, obviamente más presente por Atenea en ese momento. Si tiene que sustituir a Esquilros, que lo haga rápido. Hefesto se puso de pie y se dirigió hacia el grupo. Mejor terminar con esto de una vez. Supongo que hay un procedimiento para su reemplazo. ¿Cuánto tardaría?
Zeus sonrió. Oh, no tardará mucho, sobrino. Chasqueó los dedos, y Esquilros fue expulsado del Olimpo, directo al océano. Hefesto se giró para observar cómo el cíclope caía desde un piso superior, parpadeando ante lo absurdo del asunto. Era agradable ver cómo Zeus trataba a sus trabajadores. Era extraño que esto fuera reconfortante. Al menos significaba que había algo en los mitos a los que tenía acceso, algo que podía usar para evaluar mejor al rey de los dioses. Ares era, más preocupante de lo que pensaba. La sonrisa salvaje, casi sangrienta, que se dibujó en su rostro dejaba claro lo que quería. Supongo que quieres que empiece con el resto. Zeus asintió. Ah, sí. Una vez que te instales, esa será tu primera tarea. Habrá varias más. Tu nueva forja estará donde estaba Esquilros. Hefesto asintió, mirando a Hestia por un momento. La mirada compasiva que tenía comenzaba a convertirse en preocupación. ¿Qué le pasaba? El fragmento resultó brillar, pero considerando que Zeus no le dio importancia, Hestia debía ser la dueña. Era lógico, después de todo, que Hestia renunciara a su trono por Dioniso. El proceso debió haber sido la expulsión de ese trono primordial. Agradezco la oferta, declaró Hefesto cortésmente, ignorando la mirada de los demás dioses, pero tengo mi propia instalación, perfecta para mis necesidades. Aunque las instalaciones aquí son superiores, mi forja actual ya está completa. No es mentira, considerando que dicha forja era su esfera de realidad. Aún no había aprendido a desplegarla completamente fuera de sí mismo, pero eso ya llegaría con el tiempo. ¿De verdad? Murmuró Zeus. Bueno, no puedo negar el resultado. Si te sientes cómoda, no te obligaré. Los olímpicos solemos quedarnos aquí en el Olimpo. Los tronos tardan en asentarse, sonrió Zeus con sorna mientras observaba el dedo que golpeaba a Artemisa. A pocos les gusta sentirse atrapados aquí arriba mientras se asienta. Hefesto inclinó la cabeza, ignorando la forma en que Atenea imitó su acción. ¿Tiene que asentarse? Pues claro. Te acaban de invadir. Es beneficioso, pero lo cierto es que es mejor estar aquí con la familia que a la intemperie. Tienes un lugar aquí, sobrino. Puede que no formes parte del consejo, pero te aseguro que no tienes por qué preocuparte, sin importar lo que digan ni lo que piensen los demás. Los ojos de Zeus brillaron y por un momento la divinidad en la habitación casi se convirtió en asfixia. Mi palabra es ley. No tienes por qué temer ser rechazado. Hefesto sonrió, inclinándose ante el rey del Olimpo. Ya era hora de que se fuera. La mirada penetrante de Hera lo atravesaba. Lo agradezco de verdad, pero mi lugar no está aquí. Llamaré a Hermes para que me traiga a los símbolos del poder. Juro que mi trabajo no se verá obstaculizado por esta distancia. Les dijo esto a los demás dioses presentes, pues no quería estar cerca de ellos en ese momento. La indiferencia despreocupada de Hera lo estaba irritando más de lo que quería admitir. Quería simplemente estar solo un momento, o varios. Una pena, ¿eh? Hefesto se giró, preguntándose qué estaba mirando Zeus. Golpe. Silenciador. Parpadeó, mirando hacia abajo, al fragmento carmesí y negro que acababa de lanzarse a su pecho. La sangre se acumuló en su pecho y boca al sentir cómo devastaba su cuerpo. Lo atravesó por completo, abriéndose paso hasta la grieta bajo su núcleo, dicho núcleo que ahora estaba abierto a la vista de todos. Los dioses del público observaron cómo el fragmento primordial atravesaba los pedazos mortales de Hefesto, solo para conectarlos de una manera clara y hermosa. Si antes su núcleo era un desastre, pedazos rotos que apenas se mantenían unidos por un tendón de energía divina y familiaridad. Entre sus fragmentos mortales y divinos, ahora se alzaba el fragmento primordial, actuando como un agente de unión, cementando el núcleo fracturado de Festo en una entidad singular y reparada. La fuerza que sintió de tal vínculo no fue mucha, sorprendentemente. En cambio, fue como si hubiera ganado autoridad. Como si su divinidad se hubiera profundizado o madurado. La sangre le seguía brotando del nuevo orificio que le habían abierto, humeando bajo él, convirtiendo la piedra en escoria fundida. Tosió, sintiendo una mano en la espalda y el pecho. Imagínese su sorpresa al ver a Hestia sonriéndole débilmente. Bienvenido al consejo, sobrino. Lamento lo de antes. Sus ojos se abrieron de par en par cuando ella echó un vistazo a su propio núcleo. Él vio, y lo supo. Ella era mucho más poderosa que cualquier otro olímpico allí. Era la mayor. La más fuerte. La más encadenada y restringida.
Era incapaz de luchar directamente, no con la responsabilidad que ahora tenía de mantener las llamas del oeste, fuera lo que fuera eso. Su dominio compartido del fuego y el dominio de Estia del hogar le permitieron aliviar su dolor y acelerar su proceso de curación. Frunció el ceño un poco, disgustada por la naturaleza cicatrizante de su propio núcleo. Estia rara vez sentía odio, de hecho, ni siquiera odiaba a su propia madre. Su padre, pensó, era el único ser que se granjeaba ese odio, un odio que asumió era singular. Un odio que conocía había crecido hasta incluir a su propia hermana. Desde la distancia, el núcleo de Festo estaba simplemente destrozado y roto. Repugnante, sí, pero ese sería el límite de lo que un dios vería. De cerca, acelerando manualmente el proceso de curación, solo veía dolor. Un dolor que recientemente se había curado, uno que había marcado a esta deidad de una manera que lo divino simplemente no debería marcar. Después de todo, las imperfecciones eran imposibles para su clase, hasta ahora, al parecer. Estia parpadeó, observando cómo Atenea se arrodillaba a su lado, alzando a Hefesto sobre su hombro. Al igual que Estia, ella también compartía un dominio con él, y sus propias energías divinas completaban el proceso por completo. Estia era más poderosa, sin duda, pero Atenea y los demás olímpicos controlaban sus habilidades y energía de una forma que Estia no podía igualar. Sonrió, complácida por la indiferencia de Atenea hacia su verdadero estado. Se sostenía solo, y Estia sintió asco. Al levantarse del suelo, vio por un instante cómo su quitón se alzaba sobre sus patas traseras, revelando solo por un instante, desde su ángulo, la repugnante carne desfigurada de lo que una vez fueron sus piernas, reemplazada por la fría, negra y metálica prótesis. No sabía cómo había sucedido esto, pero la artesanía era inconfundible. ¿Quién había creado las piernas sobre las que ahora se sostenía? El sudario y el velo volvieron a colocarse, ocultando la expresión angustiada de Estia. Hefesto se encontraba entre sus compañeros y realmente solo podía pensar en una cosa que le venía a la mente. Mierda, pensó.